ישראל, אדוני אלוהינו, הוא אל גדול, הוא אל חזק, מחסה ועוז, ואין עוד כמוהו. It's a rabbit,
יש לו כוח נפלא. אלוהים, אלוהינו, אלוהינו גדול, אלוהינו חזק, רק אלוהינו רב ונישא, אלוהינו רופא, יש לו כוח נפלא. אלוהים, אלוהינו, מים כבר יין, לעבר פתחת עיניים, אין כמוך, אין אחד, החושך בוחר מאיר, מעבר קמים לבאר, אין כמוך, אין אחד. אלוהינו גדול, אלוהינו חזק, רק אלוהינו רב ונישא, אלוהינו רופא, יש לו כוח נפלא. אלוהים, אלוהינו, אלוהינו גדול, אלוהינו חזק, רק אלוהינו רב ונישא, אלוהינו רופא, יש לו כוח נפלא. אלוהים, אלוהינו, אלוהים, אלוהינו, אם אלוהים לנו, מי יעצור אותנו? אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו? אם אלוהים לנו, מי יעצור אותנו? אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו? אם אלוהים לנו, מי יעצור אותנו? אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו? אם אלוהים לנו, מי יעצור אותנו? אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו? מי יעמוד נגדנו? מי יעמוד נגדנו? אלוהינו גדול, אלוהינו חזק, רק אלוהינו רב ונישא, אלוהינו רופא, יש לו כוח נפלא. אלוהים, אלוהינו, אלוהינו גדול, אלוהינו חזק, רק אלוהינו רב ונישא, אלוהינו רופא, יש לו כוח נפלא. אלוהים, אלוהינו, אלוהינו גדול, אלוהינו חזק, רק אלוהינו רב ונישא, אלוהינו רופא, יש לו כוח נפלא. אלוהים, אלוהינו, אלוהים, אלוהינו, אלוהים, אלוהינו. אמן, אמן. כן, אין אלוהינו כמו, אין אל כמו אלוהינו. אך לאלוהים דור מנפשי, כי ממנו תקוותי, אך מצוי וישועתי, משגבי לא אמור, אך לאלוהים
נפשי כי ממנו תקוותי אך רצוי וישועתי משגבי לא אמור הללוהים אישי וכבודי סוזי מחסי באלוהים הללוהים אישי וכבודי ישועתי משגבי לא אמור הללוהים אישי וכבודי סוזי מחסי לב אחר אלוהים לנו מחסה אלוהים לנו מחסה אלוהים לנו מחסה אז בוקר טוב, Buenos ושבת días שלום לכולם. y tengan אני todos sábado de רוצה paz. להתחיל בתפילה, Quiero empezar en oración. האספה הזאת. Yo quiero encomendar esta reunión en las manos de Dios. Oh Padre en los cielos, yo quiero encomendar este mensaje y este sábado en tus manos. Yo te pido que seas tú hablando a nuestros corazones y que nos fortalezcas, Padre, que seas tú poniendo las palabras correctas en la boca y ayúdame a decir solamente las cosas correctas y líbrame de decir cosas incorrectas. Te pido que en realidad seas poniendo
tu paz en nuestros corazones donde nos encontremos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre del mensaje hoy es eh, el pueblo como león se levantará la batalla espiritual. Yo supongo de que todos conectarán este nombre con el nombre de la guerra que hay hoy, esta guerra que empezó hace un poco más de una semana contra Irán y hablaremos acerca de este nombre. Está tomado de la historia de Balak y Balaam para maldecir a Israel. Y yo creo que aquí hay un mensaje muy importante para nosotros que demuestra cómo Dios obra y esto enfatiza mucho que la guerra en la cual estamos ahora, primero que todo, es una guerra espiritual. Ahora, yo creo que una de las cosas más difíciles para el creyente es estar en esa sensación de dónde está Dios, no siento a Dios, tal vez estoy orando y yo no sé si Dios me está escuchando, yo no estoy viendo, no estoy mucho viendo las cosas que se están haciendo realidad. O sea, el objetivo de este mensaje es fortalecer que cuando salgamos de este mensaje, espero yo que digamos, wow, qué bueno es Dios. Dios existe. Cuántas cosas ha hecho Él por nosotros y ver cómo Dios ha obrado con nosotros como iglesia para cumplir sus planes. La semana pasada empezó la guerra contra el reino de Persia, contra Irán. La guerra de esta guerra. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos de que la semana pasada, antes, antes de que empezó la guerra, la iglesia entró en 3 días de ayuno. Y yo creo que no fue por casualidad. Dios se preocupó por eso y así lo organizó, a pesar de que ninguno de nosotros tenía eh, idea de esto. Pero yo creo que no es por casualidad que nosotros hicimos ayuno desde el domingo por la tarde, cuando el jueves por la tarde ya había empezado la guerra. Yo puedo decir que al menos para mí, por ejemplo, en mi caso, yo ya tenía que estar como reservista. Así que Dios organizó todo para que yo tuviera tiempo para comer y dormir y así estar listos el jueves para poder ir como reservista a la guerra física. Y esto es una organización de tiempo que solamente Dios lo puede hacer. Nadie había fijado en los días de ayuno, ni siquiera Donald Trump, ninguno podía prometerles que no sabía cuándo iba a estallar esta guerra. Y no sabían cómo iba a empezar ni cuánto. En estos momentos habían intentos diplomáticos, en ese momento habían intentos diplomáticos. Y yo creo que aquí hay un mensaje para nosotros y veremos que esta prueba de, de que este reino de Persia de intentar destruir al pueblo de Israel no es la primera vez y nosotros veremos cómo Dios en la historia nos ha rescatado de manera maravillosa y también veremos cómo también en todo esto estaba involucrado la oración y el ayuno. Primero que todo, es un milagro lo que ha ocurrido aquí. Nasrallah, eh, dijo de que Israel era muy débil, pero en el ámbito físico, él tenía razón. Somos un pequeño país con mucha resistencia, pero no tenemos mucho territorio tampoco. No, no tenemos muchas bases, ni tampoco tenemos muchas estaciones de energía. Todo está muy apeñuscado, unas cosas al lado de otras. Y somos un país pequeño. Nosotros somos mortales cuando tenemos iniciativa, pero más bien cuando nosotros somos
un pueblo que está dispuesto a aguantar poco. Verdaderamente, si tuviésemos que aguantar, estuviéramos en una situación muy mala. Y entonces tenemos que, nosotros no estamos dispuestos a, no somos capaces de soportarle que Ucrania puede soportar. Pero en lo que se equivoca Nasrallah es que nuestra fuerza no está en nuestro propio país, sino en Dios Todopoderoso. Y por eso Nasrallah fue exterminado y también Hamas está exterminado y todos los que pensaron de que Israel iba a ser exterminado. Y este es el primer testimonio cuando ahora vemos cómo las cosas todos se han ido desarrollando desde el 7 de octubre. Otra cosa que pasó esta semana que Donald Trump dijo que es por causa del armamento americano que le proveen a Israel. Y yo puedo decirte que este mismo armamento se lo proveyeron a Ucrania y en la guerra de los 6 días Israel venció con armamento francés. Y yo por eso creo de que esta victoria no tiene nada que ver con el armamento ni francés ni americano, sino que es quien, en ese momento, en la guerra de los 6 días, los franceses se llevaron la gloria y ahora se llevan la gloria a los americanos con su armamento. Pero, y un embajador dijo, Mike, que es creyente, dijo de que Estados Unidos necesita más a Israel de lo que Israel necesita a Estados Unidos, porque él sabe de que quien bendice a Israel será bendecido y quien lo maldice será maldecido. Así es que nosotros vemos esto. Esto es lo que se refería él a que Estados Unidos necesita a Israel, no porque seamos fuertes, sino porque Dios bendice a quien bendice a Israel. Vemos de que todo quien ha jurado exterminar a Israel, ya sea cualquier grupo, ha recibido una maldición muy grande. Irán puede ser un país muy próspero si no quisiera exterminarnos. En las veces anteriores que los persas quisieron exterminarnos, eso fue al principio en la historia de Daniel, era el intento de tener una profecía. En ese momento, el rey de Persia quiso exterminarnos. Esto es en la historia de Daniel, nosotros leeremos esto. Después de esto hubo un intento de destruir a Israel por medio de Amán, el malvado. En estos dos casos, tanto el ayuno y la oración fueron la clave de la victoria. En la historia de Daniel, en el caso de Daniel ayunó 3 semanas. Y en el caso de Esther, antes de que ella se dirigió al rey Asuero, ella también tuvo que ayunar. Yo creo que esta es una de las cosas que Dios nos dirigió en su misericordia de que nosotros ayunáramos, que es el arma más poderosa que tiene el creyente. Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17. Esther 4. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Aquí vemos cómo Satanás quiso destruir al pueblo por medio de Amán, que había preparado un plan para exterminar a los judíos. En el momento en que este plan llega al conocimiento de Esther y ella entiende de que tiene que ir al rey Asuero, y en ese momento, y quien se llegaba al rey sin haber sido invitado, probablemente le podían decretar muerte. Por esta razón, había mucho miedo, muy real, y yo creo de que
esto puede ser muy parecido a lo que cada uno pudo haber sentido antes de la guerra con Irán, una sensación de que estamos frente a un ejército con muchísimos misiles, así como aquellos hombres de guerra que que fueron instruidos antes de hacer el primer ataque preventivo. Siempre tienes esa sensación de incertidumbre. Es igualmente la sensación que tuvo Esther antes de ir a ver al rey Asuero. Así que por esta razón, previamente ayunaron 3 días y 3 noches, y todos conocen la historia de cómo Dios cambió todo. Él organizó todo para que el rey Asuero, le dijera a Amán para que él tomara a Mardoqueo, el judío, y pregonar: así se le hará al varón cuya honra desea el rey. Y hasta el momento en que lo encontró rogándole a Esther, y por eso se enojó mucho más, hasta que Mardoqueo tomó el puesto de Amán. Lo que Satanás había planeado para mal, Dios lo convirtió en bueno. Esto es una historia, esta es una historia muy similar a lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Y para ver más esto en el mundo espiritual, entonces en Daniel capítulo 10, en los versículos 12 y 13, Daniel 10, 12 al 13, ahí se nos habla acerca del príncipe del reino de Persia. Voy a leer. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Lo que vemos aquí es que desde el momento en que Daniel empezó a orar y ayunar, de hecho, se dirige a Dios para recibir la palabra de Dios, en este caso la profecía. El enviado fue enviado, y durante estas 3 semanas que Daniel ayunaba y oraba, había una guerra espiritual. Ángel que tenía que mandar el mensaje se topó con una lucha con el príncipe de Persia. Sabemos de que Satanás tiene príncipes. Hay príncipes para todos los países y todos los imperios. Y este era muy activo. Este príncipe de Persia quería exterminarnos en la historia. Y entonces, en este combate que tuvo el ángel con el príncipe de Persia, tuvo que venir Miguel a ayudarle a este ángel. Esta batalla espiritual termina en victoria. Así que nosotros vemos que no es la primera vez que esta lucha espiritual ocurre entre nosotros y los potestades que obran en el reino de Persia. En la segunda ocasión fue por medio de Amán el malvado, y yo creo que ocurrió lo mismo ahora, que Jameneí estaba muy cerca de la bomba nuclear, que desde entonces era el mismo plan: destruir al pueblo de Israel, y sigue siendo hoy en día el mismo plan de destruir a Israel. Y finalmente nuestra batalla, nuestras armas, es el ayuno y la oración, como lo hicieron antes los creyentes. Así Dios hoy en día nos dirige a ser igual hoy. Y ustedes pueden decir: sí, puede esto ser casual, y que todo salió como por casualidad. Entonces yo quiero tocar otros puntos que tienen que ver con esta guerra, que yo creo que Dios verdaderamente obra también por medio del primer ministro, por medio de sus decisiones, que fueron una de los puntos en los que oramos. Y yo quiero hablar acerca del nombre de esta guerra. El pueblo se levantará
como león. Este fue el mensaje, el nombre de la guerra que se la dio el primer ministro. Y esta es una imagen que vi en Telegram y nosotros vimos esta imagen con muchas connotaciones, que este león es el león de la tribu de Judá, simboliza a Jesús. Y esta imagen, para mí, esto simboliza, de hecho, es que nosotros usamos nuestros aviones y nuestras armas físicas, pero en efecto, quien verdaderamente da la victoria y el éxito, quien está detrás de nosotros, allí en el trasfondo, y quien causa de que verdaderamente todas las cosas, estas cosas completas que tienen que cumplirse en perfectamente y que tengan éxito, este es Dios. Entonces es muy interesante cómo estas imágenes estaban en las personas que no son creyentes, y esta historia del cual viene el nombre de este nombre de la guerra, de que el pueblo se levantará como león, es una historia que tiene que ver mucho con una batalla espiritual. Es la historia en la cual Balak, el rey de Moab, cuando vio al pueblo de Israel que se acercaba al pueblo de Moab, le pagó a Balaam, aquel mago hechicero que era conocido en ese entonces. Se nos está escrito de que más tarde el pueblo de Israel lo mata como venganza por lo que él hizo, pero él le pidió que maldijera a Israel. Bueno, de hecho, el hecho de que Balak le pide a Balaam venir a maldecir a Israel, él entonces reconoce de que lo que había visto de ese pueblo es de esclavos que había vencido a Egipto, y vio cómo los egipcios se ahogaron en el mar. Y después de ver todas las victorias de Israel, que después de que luchó el pueblo de Israel contra el rey de Sihón y su pueblo, y fue exterminado por medio de Israel, después hubo una lucha contra el rey de Og. Así que él puede entender de que es algo que lo que ayuda a Israel es algo natural. Entonces él entendió de que él debía maldecirlos de manera espiritual. Que puede decir de que este rey de Moab puede que haya sido idólatra y acostumbraba a maldecir otros pueblos contra los que él luchaba, hasta que llegó al punto de que intentó maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo porque Balaam le dijo de que no podía maldecir a quien Dios ya había bendecido. Para mí es interesante ver de que el nombre elegido para esta guerra, que no es muy estandártico, no es muy popular, es muy interesante que este nombre tiene que ver mucho con una batalla espiritual que tiene muchos mensajes que se pueden obtener, que se pueden tomar para nuestra vida, junto con peligros de los cuales vamos a hablar. Así que en Deuteronomio, Deuteronomio 3, voy a hablar acerca de Og, rey de Basán. Voy a hablar de quién es ese Og. Og era parte del remanente de gigantes que quedaban. Deuteronomio 3:11. Ellos tenían, ese pueblo tenía ciudades fortificadas. Piensen lo que significa luchar contra un pueblo que son gigantes, descendientes de gigantes, con así ciudades amuralladas, como los espías vieron antes esas ciudades. Y nosotros es igual a los días de hoy. Nosotros vimos de que ante Irán, nosotros veíamos, es como enfrentarnos a los gigantes. Ellos tienen multitud de misiles y nosotros tenemos muy pocos interceptores. Irán es un país gigante y muy grande. Yo creo que todo con quien he podido hablar
todos están de acuerdo de que necesitamos a los Estados Unidos y no se podía haber hecho esto solo y que era una locura ir a la guerra solos contra Irán. Esto se asimila mucho con este pueblo de Og, que eran gigantes. Y este pueblo está escrito de que la cama del rey de Og era alrededor de 4 metros. Es, es 2 veces una cama de las de hoy en día. Era una persona muy gigante, muy grande. Puede ser de que era descendiente de los hijos de Rafa, como está escrito acerca de Goliat, si venía de la misma descendencia, pero era este rey Og era parte de estos gigantes, de esta descendencia de gigantes que eran gigantes, y Dios dio victoria a Israel sobre él, sobre este pueblo. Y estos fueron una de las cosas que llevó a aquel rey de Moab intentar maldecir al pueblo de Israel después de ver estas victorias que Dios le dio al pueblo de Israel. Así que vamos a ir ahora a la historia de Balak y Balaam. Esto está escrito en Números 23, versículos del 13 al 16, al 26. En esta historia, en general, lo que ocurre, yo lo resumo, pero Balak le paga a Balaam para que trajera mujeres y le prometió mucha gloria. Yo no voy a entrar mucho en detalles de la historia, pero Balaam se fue con ellos, pero le dice a el rey de que solamente puede decir lo que Dios quiera decir. Él no tenía, él amaba mucho el dinero, Balaam, así que no le importaba maldecir a Israel. O sea, él los quería hacer pecar. Así de que para él no tenía ningún problema hacer esto, pero nosotros vemos de que en la historia Dios no le permitió hacer esto y que solamente Dios iba a permitirle que dijera lo que él quisiera. Así que 4 veces, cada vez Balak toma a Balaam a otro lugar y en vez de que Balaam maldijera a Israel, por el contrario, lo bendice. No solamente una, sino dos, sino tres. Y cada vez en otro lugar distinto, vamos a hablar acerca de algunos de estos asuntos y en algunos de estos hay cosas proféticas. La segunda bendición en el versículo 23, en el capítulo 23, en el versículo 21 al 26, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Aquí lo que está escrito es que no había visto mal en Jacob. Por supuesto que sí había pecado en el pueblo de Israel, pero sí, esto es un punto en el cual voy a tocar después. Nosotros veremos cómo Balaam entendió de que el pecado en el pueblo de Israel iba a ser algo que iba a abrir la puerta para poder maldecir a Israel. Es algo que no nos debería sorprender porque ya Moisés lo había dicho de antemano, que si pecaran, que si pecaban, iba a venir la maldición. Así que este es un primer punto. Después Balaam viene y en ese punto Balaam quiso maldecir a Israel. No podía hacerlo porque Balaam no podía hacerles ninguna hechicería ni nada. Y en vez de eso, él bendice a Israel y dice, el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. O sea, un pueblo fuerte. Es como un león joven
Aquí se describe como un león joven que se levanta y con fuerza y no descansa hasta que él logra su objetivo. Y aquí hay como una metáfora de una victoria absoluta sobre los enemigos. Entonces, esta es la primera bendición de la cual se tomó el nombre de la guerra. Ahora, mucho más de esto, hay otras cosas en las bendiciones que el que te maldiga será maldecido y el que te bendiga será bendecido. No es el armamento militar como Donald Trump dijo, sino que quien quiera exterminaros será exterminado y quien quiera nos bendiga será bendecido. Por ejemplo, el presidente de Argentina bendice a Israel y ahora tienen ellos bendición económica. Esto es, por un lado, añadido a esto, está escrito y yo voy a leer en el versículo 17 de Números 24. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no ser de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Números 24 a 17. Y aquí ya hay se trata acerca del Mesías, que herirá las sienes de Moab y destruirá. Dentro de poco vamos a hablar qué simboliza Moab en esta historia y qué tiene que ver con el Mesías que vendrá de la semilla de Jacob y iba a herir las sienes de Moab. Y vamos a hablar acerca de Balaam y cuál es el significado de su nombre. Balaam es una conexión entre Bela, que tiene que ver con destrucción, y Am. Por ejemplo, el significado del nombre Balaam es destrucción de pueblo, que es lo que él quería, lo que buscaba hacer. Con instrucción de Dios, una de las últimas instrucciones que Dios le dio a Moisés fue esta. Así que esto es Balaam. Él es el que quiso destruir, finalmente tuvo que bendecir. Y esta bendición en un lugar, y yo creo que es difícil verla, pero hoy, en nuestros días, yo creo que este Sinuar, aquel Sinuar que inició esta ataque de ataque perverso, él fue que por medio de él pudimos nosotros llegar a estas victorias y fue quien hizo caer todo este eje de maldad. Aquí vemos una caricatura que está en muchos canales. En muchos casos esta imagen está en los canales de oposición de, de la posición del gobierno de Irán. Aquí en esta imagen se puede ver a todos los que han sido eliminados por Israel persiguiendo a Sinuar eh, por lo que los ha llevado al sitio que los llevó. Entonces, esto es lo que ocurre. Entonces, esto puede llevar a otras bendiciones para Israel económica. Puede ser que finalmente nosotros veremos, pero esto no lo puedo decir ahora. Lo que sí podemos decir es que este ataque perverso de Hamas ha quitado la amenaza de Hamas. Esto está trayendo una nueva era en Líbano. Esto ha hecho caer el gobierno en Siria de Assad y por medio y se ha caído el eje de maldad y ahora lo único que nos queda es atacar a Irán. Así de que esto todo, aquel que quiso exterminarnos, sinuar y maldecirnos, lo que en efecto
se convirtió todo esto fue en victoria para Israel y para bendición, y sin hablar lo que había aquí en el pueblo antes del 7 de octubre, en la cual había aquí división y peleas. Y este es Balaam, que significa vela es destrucción. Y aquí tiene que ver mucho con la palabra profética del Mesías, cuando Balaam hace una profecía acerca del Mesías. En Isaías 25, versículos del 7 al 9. Aquí en este pasaje, esta raíz de vela tiene que ver mucho con una profecía de redención. Nosotros veremos en el versículo, veremos después en el versículo, también vencer el pecado. O sea, en el monte de Sion, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que vuelve a todas las naciones. O sea, que cubre a todas las naciones. Nosotros en estos momentos estamos verdaderamente en un tiempo en que hay un cubierto de mentiras sobre todas las naciones. El velo que envuelve a todas las naciones. Vemos de que esta misma raíz, vela, que Dios va a quitar este velo de mentiras sobre las naciones, que les impide ver la verdad. En los versículos 8 y 9 del mismo capítulo, y destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, ¿quién fue el que destruyó la muerte para siempre? Es quien Balaam profetizó acerca de él, que es el Mesías que venció el pecado y la muerte. Pero no solamente esto, sino que también nos está escrito que aquel que también vence a Moab, aquel Moab que pagó a Balaam para maldecir a Israel. Balaam, vuelvo a regresar a la historia de los números. Balaam no logró maldecir al pueblo de Israel, pero sí logró hacer un daño al pueblo, porque Balaam entendió que no podía maldecir al pueblo de Israel, pero sí los podía hacer pecar, y que ese pecado les iba a quitar la protección, como Moisés ya había dicho anteriormente. Así que los moabitas son aquellos que engañaron al pueblo de Israel. Nosotros leemos después de que mandaron a las hijas de Moab, y por medio de las hijas de Moab hicieron caer a los hijos de Israel, y esto hizo que muchas personas cayeran enfermos en plaga, por una plaga que vino a los hijos de Israel, quienes pecaron contra las hijas de Moab. Y esta es la misma táctica que tal como usó Satanás en ese tiempo, asimismo intenta ahora Satanás usar la misma técnica para hacernos pecar y quitar de nosotros la protección. También en nuestros días están los moabitas. Para mí los moabitas en ese entonces eran los pueblos alrededor que quisieron hacer engañar al pueblo. Hoy en día son aquellos que quieren hacernos parecer a los otros pueblos. Satanás quiere engañar al pueblo de Israel, pero primero que todo quiere engañar a la iglesia, a los creyentes, y Dios nos está llamando a estar firmes contra el pecado. Y aquel que está escrito en Isaías,
que iba a destruir a los moabitas. Yo creo que esto ocurrirá cuando Jesús venga en su segunda venida y va a destruir a todos los que intentan engañar. Así que allí va a destruir a aquellos que son aquellos moabitas. Yo quiero detenerme en el punto del intento de engañar a la iglesia. Yo quiero leer y allí también veremos la misma relación a Balaam y Balac, y esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 17. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer su fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí hay una afirmación muy fuerte y una advertencia por la prueba de Satanás de hacer tropezar dentro de la iglesia, y vemos de que es el mismo espíritu, que es la ley de Balaam, que quiso hacer tropezar y caer al pueblo de Israel. Así que debemos estar firmes, porque si el pecado entra y si seremos pecadores nosotros mismos, no podemos hacer nuestro cargo de estar en la brecha y ser parte de esa cerca. Y dentro de poco vamos a hablar acerca del significado de ser una cerca. O sea, mi objetivo con todo esto es entender si está todo lo que nosotros vemos, está Jamenei y todas estas cosas alrededor, pero más allá de esto está la imagen más amplia, que es la guerra espiritual, en la cual Satanás quiere hacer tropezar al pueblo de Israel, nos quiere tropezar y engañar. Nosotros tenemos el cargo de interceder y estar en la brecha, como hicimos hasta ahora y como estamos llamados a hacer en el futuro. Y también está Dios, porque yo creo de que estas cosas no ocurren por casualidad, todos estos casos, simplemente no es lógico. Ahora voy a decir aún más que esta operación, no solamente esta última operación, sino el primer ataque preventivo, en ningún escenario, ni siquiera el más optimista, nadie pensó que se llevara a cabo como se llevó a cabo ahora. Las mejores valoración es que se nos iban a caer 4 aviones al principio. Nos iba a tomar algunos meses en tener superioridad en el aire, y esto quería decir de que íbamos a tener muchos muertos, iban a haber cortes de energía y que se iban a tocar varias cosas críticas acá en Israel. Esto fue el escenario bueno, no era el más trágico. El escenario más duro era de que no íbamos a poder sorprenderlos y que nos iban a atacar a nosotros antes de que nosotros lográramos primero atacarlos a ellos. Pero nosotros teníamos que hacerlo, y si no lo hacíamos, pues íbamos a enfrentarnos a una potencia nuclear y al exterminio. Esto era la elección que teníamos entre ir hacia algo que no hay opción y que hay un peligro muy grande de no triunfar en esta operación, y la otra opción es ser exterminado. Miren la responsabilidad que tiene el primer ministro, sin tener a nadie en la comunidad internacional que lo apoye, porque piensan en el mundo que somos agresivos, y los que somos los que atacamos.
Así que como nuestro objetivo, si Satanás logró hacernos, nos engañó y no podemos estar firmes en la brecha, y todas estas bendiciones no pueden ocurrir. Por ejemplo, la sorpresa de destruir, el ataque sorpresivo de atacar y quitarles a sus mejores líderes y la confusión que se creó entre el enemigo, tantas cosas que tenían que concertarse en el mismo tiempo, sí, perfectamente. Y no es algo que es natural, sino que esto tiene que ser algo sobrenatural. Yo recibí muchos mensajes de Estados Unidos diciéndome de que Israel is amazing, o sea, Israel es increíble. Y la respuesta de todas estas cosas de que ocurrieron tan perfectas no es porque no es porque Israel es increíble, sino que es por causa de Dios. Y esto tiene que ver con las otras exitosas operaciones que ha tenido Israel hasta ahora. Es por causa de Dios, Dios hace milagros. Así de que este es nuestro cargo. Y yo no sé cuántos pilotos han sido rescatados o se salvaron, o ciudadanos se salvaron por medio de que nosotros intercedemos y oramos y estamos ahí en la brecha, en el frente, por el pueblo de Israel. Y por supuesto, no solo hacemos esto, sino que también físicamente apoyamos en el ejército, pero lo más importante es la lucha espiritual. Hacia el final, quiero hablar acerca de ser como unas cercas. En Ezequiel 22 está escrito, Ezequiel 22 está escrito, versículos 30 al 31. Ezequiel 22. Y busqué entre aquellos hombres que hiciese vallado, o sea, hacer vallado. Dios buscó alguien que hiciese vallado, o sea, hacer una cerca en el contexto espiritual. Quien está en la brecha delante de mí a favor de la tierra en lo que tiene que ver con el mundo espiritual, porque sabemos de que esta batalla es espiritual. Y Dios no encontró. Así que, por el contrario, en Isaías capítulo 58, el capítulo de el ayuno y oración, en el versículo 12 está escrito, o sea, allí en este versículo está lo contrario, el otro lado, que la congregación de Dios hace ayunos ante Dios y ellos son llamados vallado, o sea, ellos son aquellos que nosotros estamos aquí en el tiempo del levantamiento de Israel, que se levantó de la destrucción porque aquí no había nada, en esta tierra no había ni carreteras. Hoy en día tenemos estas autopistas y todos estos edificios. Dios está buscando a aquellos que son capaces son capaces de hacer ayuno y oración. Verdaderamente, Isaías 58 habla, la mitad del capítulo habla acerca de oración, de cómo no es una oración efectiva, religiosa, y cómo sí podemos ser efectivos. Nosotros como sacerdotes y congregación de Dios que estamos en la brecha, nuestra armas más fuertes son el ayuno y la oración, y Dios ha prometido. Y el objetivo del mensaje hoy es animarnos de que Dios está obrando, no que obró en ese entonces solamente. Nosotros sabemos y conocemos las historias de la Biblia y vemos cómo Dios obró por medio del ayuno y oración
y vimos como Amán el malvado fue colgado también. Pero si nosotros podemos, si se pudiera escribir nuestra época hoy, ocurre igual como aquel entonces. En la historia de Amán el malvado, un ángel no colgó a Amán el malvado, sino que todo ocurrió en el tiempo perfecto como Dios quiso. Igualmente aquí ocurre igual. No sabía, no, qué hubiera pasado si Kamala Harris hubiera sido presidenta de Estados Unidos ahora, por ejemplo. O sea, todo fue organizado de manera perfecta, con tiempos perfectas. Todo ocurrió para que ellos se confundieran en el momento que se confundieron y todo salió y Dios obró. En todos los casos, Dios aquí obró por medio de las personas. Quien no quiera ver los milagros de Dios puede decir todo es casualidad y salió por casualidad todo. Simplemente simplemente, pero mi finalidad de este mensaje es que veamos esto de otra perspectiva y que nos animemos porque sí, Dios, primero que todo, obra, así como obró, entonces sigue obrando hoy en día, estamos en sus manos y yo sé que es difícil, muy difícil estar ahora en, en las ciudades o estar en una casa donde no hay refugio o que se tiene que uno salir al refugio 3 veces en la noche y puede ser algo muy duro también de manera emocional de cualquier de todos los ángulos de todo, pero yo creo que a mí, por ejemplo, a mí me anima mucho que cuando vemos cómo Dios es maravilloso y Él hace y obra milagros. Gracias a Dios que por causa de Él estamos aquí, vivimos en este país y logramos tener economía y alta tecnología. Ustedes saben de que a pesar de estar en mitad de la guerra, tal vez sea la guerra más desafiante que hemos tenido, las bolsas de valores siguen estando arriba. Por el contrario, en Irán y no quieren abrir el comercio de las bolsas porque tienen temor de que todo se destruya, o sea, se caiga. O sea, no es lógico de ninguna manera, de ningún entendimiento, de manera física entender estas cosas. O sea, para finalizar, hay Dios, existe Dios y obra por medio de nosotros y se puede ver su obra ahora, aquí y ahora. La guerra es las mismas fuerzas espirituales que, que fueron hace 3000 años. Eh, la finalidad de la guerra espiritual es destruir el plan de Dios y destruir a Israel, que también hace parte del programa de Dios, del plan de Dios. Quien no conoce esta dimensión espiritual puede estar muy desesperado y pensar por qué somos un país tan pequeño y las personas y por qué siempre los malos del barrio que tenemos quieren hacernos mal. Siempre esa será la sensación. ¿Por qué los franceses no nos dejan? ¿Por qué precisamente a nosotros en Francia no nos permitan participar en una exposición de armamento? Y los iraníes nos quieren exterminar. ¿Por qué los yemeníes nos quieren exterminar si no tenemos ni siquiera frontera con ellos? Quien no tiene conocimiento de la dimensión espiritual puede estar muy desesperado y cansado y desgastado y no entiende lo que está pasando. Pero en la guerra espiritual no tenemos por qué temer porque Dios está con nosotros mientras no vivimos en el pecado, digámoslo así. Este es el peligro más grande, vivir en pecado, pero Dios está con nosotros y la razón de que todos están contra nosotros es porque el pueblo de Israel es parte del plan de Dios y que Satanás activa todas sus herramientas contra nosotros. Aquellas son las personas que nos bendicen, los que creen en Jesús el Mesías. Nuestra
arma más efectiva es el ayuno y oración. La táctica de Satanás es hacer desviar al pueblo de Israel, hacer caer al pueblo de Israel. Cuando estamos llamados también físicamente, quien tiene que ir como reservista sirve de manera física también. No, nosotros hacemos nuestro cargo y a veces puede ser incluso de manera paralela, pero primero que todo todo esto es en el ámbito espiritual. Esto es lo que tenía hoy para decir y quiero cerrar en oración. Oh Padre en el cielo, queremos venir ante ti, Padre. Te pedimos de que seas tocando nuestros corazones y ayúdanos, Señor Jesús. Danos las fuerzas para hacer nuestro cargo. Ayúdanos de tu espíritu, Señor. Levántanos, especialmente en estos tiempos, para hacer luz y testimonio a tu pueblo. También a orar y velar y, y en ayuno y en oración. Te damos las gracias por todas las victorias que nos has dado. Nosotros proclamamos de que no es por nuestras fuerzas, sino por tu espíritu, Padre, y toda la gloria te pertenece a ti. Es para ti, no es por nuestro ejército fuerte ni por nuestra tecnología, sino que es gracias a ti, Padre, que tú nos permites tener éxito. Y te pido de que especialmente seas tú tocando los corazones de nuestro pueblo, que seas tú hablándoles y quitándoles el velo por medio de tu obra, así como tú tocas los corazones y diste este nombre a esta guerra. Yo te pido de que sigas tú permitiéndonos conocer a el Mesías, a aquella estrella de Jacob, Señor. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén.
quiero